Regresando a temas serios, en las últimas semanas ha habido todo un debate entre la boca de todos los mexicanos, la cual es los nuevos libros de la SEP, los cuales al parecer son acusados de ser comunistas. Que recordemos son solo de educación básica, ¿ok? Sobre todo yo he notado que por parte de algunos medios de comunicación ha habido una acusación bastante seria, llamando incluso al comunismo un virus que parecía haber desaparecido. Aquí hay un montón de cosas a tratar, sería interesante ver cómo lo abordamos. Sin embargo, hay algunas cosas que yo para empezar quisiera destacar. Primero, los encargados de diseñar estos nuevos libros de educación básica sí tienen una influencia marxista, ojo, marxista, que también es interesante que difícilmente los medios de comunicación nos aclaran la diferencia entre comunismo, capitalismo, marxismo, socialismo. Siempre arrojan sentencias intentando ser amarillistas. Nosotros intentaremos no hacer eso. Segundo, los libros de la SEP de educación básica jamás han sido los mejores. Pero podemos ir desglosando punto por punto. ¿Cuál te interesa más, Magno? Primero la diferencia entre marxismo, comunismo, socialismo, etcétera. Que mira, Veamos si estamos en sintonía. Déjame ver. Hasta donde yo sé, marxismo tendría que entenderse como aquello que decía Karl Marx. Y Karl Marx es justo quien plantea el comunismo y el socialismo. El socialismo es una opción de estructura política y económica que plantea darle los medios de producción a la clase obrera para que sean ellos quienes los distribuyen. Y pareciera que socialismo es ese paso de transición. Cuando ya se logra, tenemos un comunismo. En sentido estricto, en palabras incluso quizás de Marx, no existe tal figura de comunismo o no ha habido. Lo que hemos visto y lo que se nos dice muchas veces en redes sociales y en otros medios de comunicación, ejemplos como China, Venezuela, Cuba, estos ejemplos que nos plantean tan desastrosos, en realidad jamás han llegado a un sistema comunista, han llegado a la transición con el socialismo, pero nunca tal cual ha existido un Estado comunista. ¿Estamos de acuerdo o quieres hacer alguna corrección? no estoy de acuerdo. Solamente pues complementar un poquito. O sea, lo dijiste estupendo. O sea, yo pienso que lo resumiste muy bien. Marxismo yo también lo entiendo como este sistema que surge a partir de las ideas de Karl Marx. O sea, todos los métodos, todas las teorías que partan de los postulados de Marx, pues es marxismo. Que lo que buscaba Marx al final era la distribución de los bienes, ¿no? Ajá, Quitarle la producción, los medios de producción, es decir, aquello que genera dinero, a unos pocos, a la clase burguesa. burguesa, que son pocas personas que lo tienen. Es lo que plantea el capitalismo. Que unos pocos sean los dueños de los medios de producción y que no haya mucho derrame económico en realidad. Correcto, o sea, que lo que postula Marx es que tiene que haber una revolución proletaria en la que los trabajadores, que son los que realmente, los que producen el capital, los que producen la riqueza, sean dueños de lo mismo. Porque en el capitalismo, el dueño de los medios de producción es el burgués, el propietario, pues, de la empresa, El empresario. el empresario. Pero el empresario solamente es dueño de lo que ya está hecho, de lo que ya es producido por la clase trabajadora. Lo que Marx quiere hacer es que la clase trabajadora se adueñe, se apropie, bueno, que de hecho para él ya es de ellos, el trabajo, los medios de producción, desterrar la figura del burgués o del capitalista, distribuirlo, la riqueza, que se haga la dictadura del proletariado. Fíjate que aquí es muy interesante porque para Marx en el socialismo, aquí ya hablamos de socialismo, donde la clase trabajadora hace su dictadura, la dictadura del proletariado, donde se hace dueño de los medios de producción. Donde usted, señor padre de familia que nos está viendo y se para a las 5 de la mañana y regresa hasta la noche a su casa, tiene un salario mínimo y está aburrido de la vida, tendría una estabilidad económica más interesante. O sea, Marx está del lado de esas personas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Marx está del lado de las personas trabajadoras, que, digámoslo, es la mayoría de la clase en México. ¿Sí? Sin embargo, para Marx, esta solamente es una etapa, como bien mencionaba, solamente es una etapa de transición al comunismo, que el comunismo es, ahora sí, un estado donde ya no hay dictadura del proletariado, ya no hay en sí un estado, ya no se puede hablar de estado, o de, bueno, si entendemos estado como gobierno, que no es del todo correcto, pero para que se entienda, pues vamos a decirle así, que hay un gobierno. En el comunismo ya no. En el comunismo se destierra la idea de gobierno o de algún poder que esté por encima de algo, porque para Marx va a llegar un momento de equilibrio total de la distribución de la riqueza
en el que ya no va a ser necesario que una autoridad exista para decir a ti te toca esto y a ti esto. Que ojo, aquí también quiero hacer el paréntesis porque luego en redes sociales la gente se confunde y cree que es el chiste de, mira, tú tienes dos vacas. Entonces, no, más bien la onda o el lema un poco que tiene este Estado comunista es a cada quien lo que merece y lo que necesita. En Y ese lo que sentido, produce. y lo que produce, ¿no? O sea, no se trata, claramente siempre va alguien que tenga un poquito más y un poquito menos, pero hablamos de algo más equitativo en ese sentido. Ajá. Y después se extingue, como te digo, en el comunismo se extingue la figura de la autoridad. De hecho, el comunismo es un tipo de anarquismo. Por eso se me hace curioso que marxistas y anarquistas se peleen. Tal vez será porque los anarquistas no quieren esperarse al periodo de transición. Ellos quieren en chinga el periodo de anarquismo donde no haya gobierno. Pero bueno, Marx siento que es un poco más prudente al decir que primero tiene que haber una etapa de transición. Aunque, como bien mencionas, en los países en que se ha intentado esto, no ha funcionado. Ni siquiera la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es las repúblicas que más referentes en cuanto a, comunismo, marxismo-leninismo, se refiere, nunca ha habido comunismo. Nunca, nunca, nunca. Solamente ha habido socialismo y eso, intentos de. Claro, y al final también habría que asumir que la mayoría de las posiciones políticas económicas en la actualidad, sin importar si te llamas capitalista o te quieres llamar socialista, populista, sin importar qué tan derecho o qué tan izquierda quieras aparentar ser, en realidad lo que terminan formando son mecanismos híbridos un poco entre todas las teorías y prácticas que existen, ¿cierto? Sí, claro. Sin embargo, ya que planteamos estas bases, la educación nueva de la nueva educación que plantean estos libros de educación básica, ¿pretenden hacernos marxistas comunistas? ¿En tu opinión? En mi opinión, no. O Solo sea, tienen una influencia, tienen pero una influencia, pero no es que exactamente se quieran hacer marxistas. O sea, sí es de reconocer que tienen una influencia, pero bien marcada, fuertemente fuerte. marxista. Ajá. Pero el punto es aquí que, vamos, no creo que se quiera imponer el comunismo, bueno, el socialismo, bueno, el marxismo, pues. No imponerlo, pero sí se toma como referente principal. Eso sí es un punto a tener en cuenta, de que sí se toma como la guía, o el pensamiento guía. Así como en el porfiriato, bueno, no voy a adentrarme mucho en el tema porque es un tema muy interesante y extenso, pero por ejemplo en el porfiriato predominó mucho la filosofía positivista. Porfirio Díaz no dijo, el positivismo va a ser la filosofía oficial del gobierno, pero era evidentemente que el gobierno estaba muy influenciado por el positivismo y toda la educación en manos de Gabino Barreda, pues estaba ahí ofreciendo el positivismo como guía para la educación. En este caso se está planteando que sea el marxismo, que yo digo no tiene nada de malo si al final de cuentas, si examinamos filosóficamente el marxismo, tendrá postulados que dices, oye, pues tiene sentido. Y que favorecen precisamente, como mencionabas hace un momento, a la clase trabajadora que es pues el 90% de los mexicanos y las mexicanas. Correcto. Lo que yo sí pienso es que no está chido, ya no está chido, cuando se pretende absolutizar esta visión. Porque una cosa es tener influencias de una corriente de pensamiento y otra cosa es imponer esa corriente y desechar todas las demás como diciendo solamente esta opción que puedes agarrar para orientarte. ¿Y crees un poco que se esté queriendo imponer esta visión? Fíjate que un poco sí. O sea, no digo que los libros de la SEP, los nuevos, definitivamente hagan eso, pero sí pienso que sí tiene ese tinte, como que sí está pintando porque vamos, el gobierno de turno que tenemos no es parcial. Evidentemente es muy crítico con sistemas que Ahora, son. ¿habría realmente un gobierno parcial? Es na- decir, ¿habría alguien, individuo, figura de Estado, gobierno, que no tuviera necesariamente una tendencia a una corriente de pensamiento? Fíjate que pienso que no. De hecho, a lo que yo me refiero es que si este gobierno y cualquier otro gobierno, sea del extremo político que tú quieras, Izquierdo, derecho. ajá, siempre va a ser parcial y siempre va a buscar una forma de imposición de su ideología política. Sin embargo, ese es el punto que el momento, cuando hablamos de educación, si estamos hablando de educación, es para ofrecer a los chicos, bueno, a la gente que se está educando, pues varias alternativas, diciendo, ¿sabes qué?
Está este problema, la desigualdad en México. ¿Sí? Bueno, la desigualdad. Así se manifiesta en México por estas razones. Hasta ahí todo bien. ¿Qué propuestas hay para tratar la desigualdad? Una cosa está el marxismo, que oye, ahí está, y tiene ideas muy buenas. Otra forma es, de hecho, el capitalismo también tiene sus postulados de cómo tratar la desigualdad. Allá tú si los aceptas o no, pero que tiene postulados para tratar la desigualdad, los Los tiene. tiene. Está también la parte analógica o de en medio, que es más humanista o de tendencia más democrática humanista. La educación, si se dice educación, es para que el chico vaya haciendo su pensamiento crítico. Pero ¿cómo vas a hacer que un chico tenga pensamiento crítico si no le muestras todas las opciones que hay? Y que digas, ok, vamos a exponer las propuestas del marxismo, vamos a ver las propuestas del capitalismo, vamos a ver las propuestas del humanismo cristiano. Vamos Ahora, a... que entiendo que a lo mejor los nuevos libros de la SEP no te plantean necesariamente todas las perspectivas. Quizás sí tienen más la inclinación a plantearte esta, ¿no? Que tiene influencias marxistas, un poco más de izquierda. Sin embargo, también es muy interesante en ese sentido no olvidar que los nuevos modelos educativos, y que de hecho no son tan nuevos, o sea, tenemos un rato ya con ellos, sí favorecen mucho la libertad de cátedra del magisterio, es decir, de los docentes. Se ha hecho mucho hincapié en que los libros de texto en realidad son una guía para los profesores. Los profesores, como profesionistas preparados que son, en realidad tienen esta libertad para educar a los chiquillos y chiquillas a como mejor les parezca. Lo que existe en los libros es meramente una guía. Correcto. Sí, yo digo en cuanto a los libros porque los libros, obviamente, la Secretaría de Educación o las personas encargadas de gobierno que se encargan de la educación, sí tienen que hacer algo. No es únicamente como que les das cualquier cosa o hagan cualquier cosa y digas, solamente es una guía. Ok, sí. eh, sí tienen que tener un trabajo bien hecho y también ofrecer una orientación a los profesores para que ellos se vayan guiando por esos libros y den sus clases. Y al final está libertad de cátedra del profesor, que a mí eso se me hace muy bueno, que tal vez el libro de texto no lo aborda de una manera que se ajuste a la corriente del profesor. Por ejemplo, yo como profesor tengo mi corriente de pensamiento y digo, bueno, no estoy del todo de acuerdo a lo que dice el libro de texto, pero aún así lo voy a exponer y voy a exponer también mi perspectiva. Y al final es lo que enriquece a cualquier ser humano, la diversidad de perspectivas. Ajá. Entonces, al final de cuentas, como dices, ningún libro de la SEP realmente Será parcial. será parcial. Y además, de la administración que sea, siempre ha tenido deficiencias, ¿sí? Siempre ha tenido sus puntos a tocar. Por lo que yo pienso que darle tantísima importancia a los libros de texto, que de hecho, yo desde que soy estudiante, siempre he escuchado la queja tanto de compañeros como de padres que dicen, ¿para qué nos encargan el libro si no lo usan? Yo no sé si te ha tocado a ti escuchar eso, pero yo sí. Yo no pienso que es algo tan catastrófico eh, el tema de los libros de texto, porque a final de cuentas, nunca ha habido una administración, nunca ha habido unos libros de texto que no sean parciales. Entonces, este caso, Ni de excelencia, también habrá que mencionarlo. Porque se mencionan dentro de los argumentos para desacreditar estos nuevos libros algunos errores ortográficos, históricos, sintáxicos. No sé si sintáxico está bien dicho, pero bueno, de sintaxis. Y la verdad es que siempre los ha habido. O sea, uno desde que está en la primaria incluso es capaz de al momento de leerlos, identificarlos. ujú, Entonces tampoco veo por ahí, porque claro, quisiéramos que fuera de una excelencia, pero no es cosa nueva y no nos quejábamos antes. ujú, Lo que a mí me parece, no sé si quieres agregar algo más, pero a mí lo que sí me parece interesante es una, yo acusaría y me parece en ese sentido muy mala leche por parte de algunos medios de comunicación que nosotros sabemos cuáles son, no los tengo que mencionar, que sí es seguramente una campaña para desacreditar no solamente al gobierno en turno, sino también a la ideología que no le conviene tener en el país, ¿no? Segunda, esto de lleno sí provocó algo que es interesante, que es la discusión entre toda la sociedad. O sea, absolutamente todos, fuéramos padres de familia, alumnos, maestros o no, nos metimos un poco en el tema. Y creo que eso es importante. Que sí nos preocupemos, aunque sea por razones equivocadas un poco, en la educación de nuestras nuevas generaciones. Sin embargo, hay algunos tópicos, algunas cosas de las que se manejaron quejas, en las que denota que no sabemos de qué estamos hablando
y que me parece que sí tenemos de repente pensamientos muy anticuados o de muy poca perspectiva, como lo son la educación sexual, temas de género, de lenguaje inclusivo. Quiero mencionar eso, pero no sé si antes de brincar un poco ese tópico, quieras terminar un poco el argumento que estabas manejando. No, de hecho, pues tú lo estás complementando bien. No Bien, tengo. entonces vayamos de lleno a esos. Hay algunos que sí tenemos que mencionar, ¿no? Por ejemplo, vi unas hojas en donde, y también habrá que ver qué tan verídicas sean, pero vi unas hojas, por ejemplo, donde mencionaban que la guacamaya, tema emblemática de la ciudad, era un platillo típico de Aguascalientes con tortilla y no sé qué. Claro, tiene este tipo de errores, ¿no? Faltas ortográficas, está de más mencionar ejemplos, errores de fechas históricas, por ejemplo, el nacimiento de Benito Juárez, vi por ahí que estaba mal. Eso lo entiendo, creo que cualquiera podría quejarse y eso sí tendría que estar bien definido un libro de texto, ¿no? Sobre todo porque es de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Ahora, en la otra parte que mencionaba. Por ejemplo, lenguaje inclusivo. ¿Qué chingados con el lenguaje inclusivo? Hay gente en contra, hay gente a favor. Sin embargo, a mí, personalmente, en mi postura, me parece interesante que los libros de texto incluyan este tipo de lenguaje y sobre todo me pareció, y platicábamos tras producción, el tema este, por ejemplo, de las palabras como dijiste, trajiste, viniste, que se ha dicho que ahora estos libros pretenden dejarlos como bien dichos cuando sabemos que no están bien dichos. La realidad es que lo que plantean estas nuevas perspectivas es que este tipo de lenguaje funciona en determinados contextos. Es decir, una persona que seguramente no tuvo acceso a una educación superior, por ejemplo, o que vive en ciertas comunidades, incluso en pueblos indígenas, pues tendrá esta tendencia a usar estas palabras. Dijiste, pensaste, viniste. Ahora, sin embargo, las entendemos. No significa que esté necesariamente o sea, el mayor grado lingüístico, pero se entiende lo que dice. Creo que lo que plantean, si no me equivoco, estas nuevas perspectivas es no demeritar, no hacer menos a estas personas, porque luego alguien pasa mucho, sobre todo en nuestra cultura mexicana, que alguien que tuvo acceso a una educación superior, que le fue mejor en la vida, que tuvo más suerte, ve como menos a estas personas y tiende a humillarlas. Entonces, el que ya no lo planteen como mal, sino como el simple hecho de que funcione en un contexto determinado, me parece muy interesante y creo que es un intento por borrar esta distinción tan marcada que tenemos quizás de clasismo o de racismo, que no vamos a dejar de serlo, porque claro que existen clases sociales, pero no hay por qué humillar al otro, más bien sería entender su propio contexto, ¿no? Y aún así, sí abarcan que en un lenguaje formal académico, que es el que se pretende que tengan nuestros niños desde educación básica hasta la superior, esas palabras no se pueden usar por eso, porque es un lenguaje formal académico. Entonces, creo que es interesante que nunca mencionan esta segunda parte que acabo de mencionar. ¿Magno? Sí, en cuanto a este tipo de lenguajes, como de. Me enfoco mucho en el dijistes, vistes, cosas así. Yo sí recuerdo que de niño, a mí a veces se me salían esas palabras, y ya sea una tía, o incluso mi madre, por ejemplo, me decía, así no se dice, se dice así, ¿no? Yo pienso que este lenguaje, bueno, este tipo de lenguaje ya por ahí abundan algunas notas en redes sociales, que ya se hizo algo viral, de cuál es el origen realmente de este tipo de palabras, que en un pasado sí eran válidas. O sea, en un pasado sí, cuando México era en su mayor parte rural, era muy normal el lenguaje arcaico. O sea, en el sentido de que era un lenguaje de un castellano transitorio al moderno. O sea, por ejemplo, también el ancina es la calor, ¿no? Sí, que siempre tienden a ser o coloquialismos o palabras que evolucionan con el paso del tiempo. Porque recordemos que el lenguaje es eso, es algo que evoluciona con el tiempo. Ujú. Y pues a mí lo que me parece aquí acertado es que, por ejemplo, ¿te imaginas que una persona de rancho, o sea, no sin ser clasista, sino una persona de rancho, que posiblemente conserve muchas cosas que son arcaicas, que porque sus ancestros así hablaban, y que era un lenguaje perfectamente válido, y que lo heredó porque nunca se adaptó o nunca fue a una zona en donde se utilizaba otro tipo de lenguaje castellano más moderno, lo utilice y que tú vayas a su rancho y digas, ah, Eres un pendejo. eres un pendejo, no sabes hablar. Pues obviamente se va a sacar de onda porque todo su contexto, toda su vida, toda su familia ancestral ha hablado así.
Entonces, llegar a denigrar a una persona por cómo habla, sin tomar en cuenta el contexto detrás, histórico, porque no es algo como que se me ocurre decir, voy a hablar como pendejo, sino, este, sino que realmente tiene un contexto, o sea, tiene un Exacto. peso histórico detrás y cultural, ¿sí? O sea, tiene todo un peso detrás de por qué habla así. El dijiste, el vistes, el agregar una S a las TE, Además, sí es. también, esta gente que se quiere hacer pasar por puritana del lenguaje, también que no mame, ¿no? O sea, si quieres ser tan puritano del lenguaje, tampoco podrías decir cosas como chat, inbox, hotcake. No mames, hotcake está en inglés, güey, y tú lo usamos como una palabra en español. Estoy seguro que siempre, por más puritano que quieras ser en el lenguaje, habrá una palabra así en la que no seas tan técnico y purista lingüístico. Que también a mí, ahorita me acordé este tema de la RAE. Yo no sé por qué la gente se quiere basar en la RAE. La RAE es una institución que merece poco de mi respeto y hasta donde yo sé, y alguien me puede corregir, pero dudo que lo haga, hasta donde yo sé lo que hace la RAE es plasmar en texto o ahora en virtual en épocas contemporáneas las palabras que decimos y el significado que como sociedad le otorgamos. No te dice qué palabras están bien o mal escritas, lo que te dice es un poco cómo lo hemos generalizado. Es decir, si todos usamos el todes, en 20 años, si todos estamos de acuerdo en que es una palabra y a qué se refiere, la RAE la asumirá dentro de sus páginas. ¿Estoy en lo correcto? Sí, no. La palabra cantinflar tiene un par de años o décadas, no sé, que se usa en la Ajá. RAE, porque todos nos pusimos de acuerdo a que era cantinflar. Ajá, sí, pero lo que me refiero es que, o sea, sí tienes razón, pero no es como que se haga, por ejemplo, como una reunión, un congreso hispanohablante que diga quién Es vota un porque proceso social, por eso mencionaba es hace un rato. El proceso lenguaje social, evoluciona al final. ajá, es una evolución social y cultural, pero la evolución social y cultural como la biológica no es, por ejemplo, que la ballena, que en un principio era un mamífero, No le va a salir a las para mañana. ajá, no le va a salir aletas, güey, de los del... Las ballenas ya tienen No, aletas. me refiero al mamífero antes de las ballenas, Ah, ok. el mamífero terrestre antes de las ballenas. No, yo digo que a la ballena de hoy no le va a salir alas para mañana. Bueno, se imagina que la ballena ahorita acuática, Le es salen que alas, dices, no mames. así, que diga, me va a salir alas a huevo y le salen alas, o Si sea, no pues no. funciona así. Por eso dije dentro de 20, 30 años. Sí, en eso sí tienes razón, pero por ejemplo, ¿cuál es la utilidad o la función de que haya palabras determinadas, no? Por ejemplo, el todes todavía le tengo un poco Sí, yo de también le tengo recelo, más recelo que al dijiste. ajá, porque si bien sí puedes haber una evolución, la evolución del lenguaje también no se despega de una realidad material, ¿entiendes? Claro. O sea, el lenguaje como el signo que es, como el símbolo que es, tiene un referente, Ujú. ¿sí? Entonces, mientras exista ese referente y exista el signo puede cambiar, puede evolucionar, pero el referente no. O puede que aparezca un referente nuevo o cambie el referente, pero su cambio no va a ser tan radical, ¿sabes? O sea, sí, o sea, digo, el referente puede cambiar, sí, pero no de una manera tan, digamos, Tajante, tan sí, tan tajante, ¿sí? rápida. Entonces, el símbolo, en su unión con el referente, pues tampoco va a evolucionar de una manera así, ¿sí? Entonces el todes sí le tengo más recelo porque digo, bueno, ¿y en qué recae el todes? Porque pareciera que esta palabra todes es un signo del signo, ¿sabes? Ujú. Porque más que referirse a una realidad material o una realidad objetiva, objetivable, es más a una realidad social, a una realidad constru- cons- construida Ujú. en el campo de la ideología. Que Lo no que, deja de ser una realidad. ajá, pero esa racionalización del, digamos, el género es una racionalización de lo material, ¿Ok? ¿sí? Entonces el género, aunque no es lo mismo que digamos el sexo, o sea, el sexo no es lo mismo que género, ni género es lo mismo que sexo, pero sí hay algo que los une a ambos, Ujú. que el género es la racionalización de lo material, que es en este caso el sexo. Entonces el todo es cuál es su fase, cuál es su fundamento, cuál es su base material para que dé lugar a que exista. Sí, pareciera que el argumento siempre va inclinado a, bueno, el todes pretende incluir a toda persona sin importar si se siente más masculino o más femenino, ¿no? Ajá, o Por sea, eso, por eso, por eso haces énfasis en la distinción entre sexo y género y su correlación, ¿no? correcto. Por eso digo que el todes es más bien como un signo del signo, ¿sabes?
Porque el todes pareciera que está anclado a un concepto, ¿sí? Más que, que a un referente objetivable. Es más a un concepto que ya se tiene. Ponle que el género es la racionalización, conceptualización del sexo, ¿sí? Ahora, el todes viene a ser como otra conceptualización del concepto, ¿sí? Y como el concepto, aunque está pegado a lo material, ya está en un plano distinto, ¿me entiendes? Entonces el todes quiere saltar todavía más a ser un concepto puro, ¿sí? Un concepto puro basado sobre otro concepto, que no tiene un referente ya, ¿sí? El todes ya no tiene un referente material objetivable, sino meramente subjetivo. Entonces no tiene una base sólida para que se dé el cambio repentino de ahora todos vamos a decir todes, porque ¿a qué te refieres cuando dices todes? Yo entiendo que es a todos, Ok, tú entiendes que es a todos, pero sí, sin desacreditar a una mayoría o minoría. ajá, pero sí te fijas que el todes pretende sustituir al Al todos. todos. Ujú. Lo Pero cual sí, se puede hacer. podría ser así, pero no se hace con esa intención, porque el todes es deliberadamente de decir hombres y mujeres, ¿sí? O no especificado, pero esa parte de no especificado, Ya es digo, donde entramos en el conflicto ya entramos porque en el la conflicto. correlación entre sexo y género es lo que no hemos terminado de definir. O que parece que no hemos terminado de definir. Ajá. O sea, lo que yo me refiero es que no se puede evolucionar el lenguaje de una manera tan tajante como decir, ahora vamos a decir todes porque hay personas que no se identifican con el género masculino o femenino. Eso ya es otra onda, ¿sí? Eso ya es otra onda porque puedes tener el sexo masculino, bueno, el sexo de varón o de mujer, Claro. Masculino o femenino. que en consecuencia viene el género masculino o femenino, Ujú. pero si no te sientes identificado ni con uno ni con otro, entonces ¿a qué? ¿Cuál es el referente material? ¿Cuál es el referente objetivable al que tú unes el todes? Como para que digas, no me llames ni con O ni con A, sino con E. Yo no te voy a decir, honestamente te voy a decir, estás güey, porque la neta, yo cuando te veo a ti, yo veo a un varón y en consecuencia veo a un género masculino. Pero aquí no estamos a favor de la violencia psicológica. Exacto. Yo pienso que nos estamos desviando un poquito. Sí, en resumidas cuentas, si te crees un puritano del lenguaje y tienes la capacidad de expresarte de este modo sin necesidad de ser eufórico y la intención de agredir a nadie, aunque de hecho aunque fuera desintencionado, agredes a alguien, y fíjese que agredir es una palabra interesante, pero no entraremos en ese tema, pero tú puritano del lenguaje, si no eres capaz de expresarlo así con argumentos lógicos y válidos, pues mejor no lo hagas. Y tú que usas todes, no dejes que cualquier conservador puritano del lenguaje te diga que la RAE es su sustento.